Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. En un mundo lleno de elecciones y caminos a seguir, ¿cómo podemos saber si realmente estamos agradando a Dios? En nuestras acciones diarias, existen actitudes que, sin darnos cuenta, pueden alejarnos del camino de la rectitud. Proverbios, uno de los libros más sabios de la Biblia, nos ofrece consejos directos y poderosos para guiar nuestras vidas. En el capítulo 6 de Proverbios, encontramos una lista de 7 actitudes que Dios odia, 7 comportamientos que desagradan profundamente a nuestro Creador. No son simples consejos o sugerencias, son advertencias claras, alertándonos sobre los peligros de seguir por estos caminos oscuros. ¿Sabías que el orgullo, la mentira, la violencia e incluso la discordia están entre estas actitudes? Cada una de ellas representa una trampa, una piedra de tropiezo que puede desviarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. En este video, exploraremos estas 7 actitudes en detalle, entendiendo por qué son tan peligrosas y cómo podemos evitar caer en ellas. Más que solo aprender, este es un llamado a una profunda reflexión sobre cómo estamos viviendo y cómo podemos, día tras día, alinearnos más con la voluntad de Dios. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede transformar tu manera de ver tus acciones y decisiones. Vamos a sumergirnos juntos en Proverbios capítulo 6 y entender las 7 actitudes que desagradan a Dios. Porque al evitarlas, estaremos más cerca de una vida que realmente agrada a nuestro Padre Celestial. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Así, ayudarás a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con este contenido transformador. Muchas gracias. Comencemos. Cuando pensamos en actitudes que desagradan a Dios, el orgullo quizás no sea lo primero que nos viene a la mente. Sin embargo, en Proverbios capítulo 6, el orgullo, simbolizado por los ojos altivos, es la primera actitud mencionada. Y esto no es casualidad. Dios aborrece el orgullo porque es la raíz de muchos otros pecados. Los ojos altivos representan esa postura arrogante, superior, que desprecia a los demás y se coloca en una posición de exaltación. El orgullo hace que una persona se vea por encima de los demás, llevándola a creer que es autosuficiente, que no necesita a nadie, ni siquiera a Dios. Esta actitud es peligrosa porque nos aleja de la humildad, una de las virtudes más preciadas a los ojos del Señor. Es la humildad la que nos hace reconocer nuestra dependencia de Dios y nos permite recibir su gracia y misericordia. En el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 11, encontramos la historia de la Torre de Babel, un ejemplo claro de cómo el orgullo puede llevar a la destrucción. Las personas de aquella época decidieron construir una torre que llegara hasta los cielos, no para glorificar a Dios, sino para engrandecerse a sí mismas. Querían hacerse un nombre, olvidándose del Creador. ¿Y qué sucedió? Dios confundió sus lenguas, dispersándolos por toda la tierra. Su orgullo los llevó a la ruina, demostrando que la autoexaltación nunca tiene un final feliz. En otro pasaje,
En Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, encontramos la historia de Lucifer, el ángel que cayó del cielo. Lucifer era uno de los ángeles más gloriosos, pero su corazón se llenó de orgullo. Deseó ser como Dios, quiso ponerse por encima de su Creador. Este deseo de autoexaltación lo llevó a la caída, siendo arrojado del cielo al abismo. Lucifer se convirtió en Satanás, y su historia nos advierte sobre los peligros de dejar que el orgullo tome el control de nuestros corazones. Pero el orgullo no se manifiesta solo de maneras grandiosas y visibles. Puede ser sutil, arraigado en pensamientos y actitudes diarias. Quizás sea ese sentimiento de superioridad que surge cuando vemos a alguien cometer un error, o esa necesidad de tener siempre la razón, de tener la última palabra en una discusión. Estos son señales de ojos altivos, de un corazón que, poco a poco, se está alejando de la humildad. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 3, nos advierte: «Porque por la gracia que me es dada, digo a cada uno de vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno». Esta es una llamada a la humildad, a recordar que todo lo que tenemos, todo lo que somos, viene de Dios. No hay lugar para el orgullo cuando reconocemos que somos solo vasos en sus manos. Además, el orgullo es una barrera para el arrepentimiento. Cuando estamos llenos de nosotros mismos, es difícil reconocer nuestros errores, pedir perdón y cambiar de dirección. Los ojos altivos nos impiden ver nuestras propias fallas, cegándonos ante la necesidad de transformación. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, como está escrito en Santiago capítulo 4, versículo 6. Si queremos vivir en armonía con Dios, necesitamos abandonar toda altivez y buscar una postura de humildad, reconociendo nuestras limitaciones y nuestra total dependencia de Él. La Biblia nos enseña que Jesús, siendo el Hijo de Dios, se despojó de su gloria, haciéndose siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es el ejemplo supremo de humildad. Si el propio Hijo de Dios eligió la humildad, ¿quiénes somos nosotros para exaltarnos? Necesitamos seguir su ejemplo, buscando vivir una vida de servicio, poniendo a los demás por encima de nosotros mismos, y recordando siempre que toda honra y toda gloria pertenecen exclusivamente a Dios. En el Salmo 131, versículo 1, el salmista declara: «Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No me ocupo en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí». Esta debe ser la oración de todos nosotros, que Dios nos ayude a mantener nuestros ojos fijos en Él y no en nosotros mismos, que nuestros corazones sean siempre humildes y dispuestos a aprender, a servir y a amar. En Proverbios capítulo 29, versículo 23, está escrito: «La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra». Que podamos recordar que la verdadera honra viene de Dios y es concedida a aquellos que caminan en humildad. El camino de la humildad es el camino que lleva a la vida, a la paz y a la bendición. El camino del orgullo, por otro lado, lleva a la destrucción. Por lo tanto, al reflexionar sobre esta primera actitud de Proverbios 6, que desagrada a Dios, pidamos al Señor que sondee nuestros corazones y elimine todo orgullo que aún pueda existir en nosotros. Que podamos cultivar ojos humildes, que vean la grandeza de Dios y nuestra pequeñez ante Él. La mentira, a menudo, es vista como algo inofensivo, como si existieran mentiras pequeñas, sin importancia. Sin embargo, en Proverbios capítulo 6, la mentira está listada como una de las actitudes que Dios más detesta. La lengua mentirosa no solo hiere la verdad, sino que también corroe la confianza, destruye relaciones y aleja a la persona de la presencia de Dios. La mentira es una distorsión de la realidad. Altera los hechos, manipula la percepción de los demás
y crea una falsa narrativa que puede tener consecuencias devastadoras. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Cuando alguien miente, no solo está engañando a los demás, sino que también se está alejando de la luz, que es la verdad de Dios. Jesús nos enseñó que Él es el camino, la verdad y la vida. La verdad es fundamental para quien desea seguir a Cristo, y la mentira es completamente opuesta a esa verdad. La primera mentira registrada en la Biblia fue dicha por la serpiente en el jardín del Edén, en Génesis capítulo 3. Satanás, disfrazado de serpiente, engañó a Eva, haciéndole creer que, si comía del fruto prohibido, sería como Dios, conociendo el bien y el mal. Esa mentira trajo el pecado al mundo y separó al hombre de Dios. Desde entonces, la mentira ha sido una herramienta poderosa en manos del enemigo para alejar a las personas de la verdad y, consecuentemente, de la comunión con Dios. En Proverbios capítulo 12, versículo 22, está escrito: Los labios mentirosos son abominables para el Señor, pero los que actúan fielmente son su deleite. La mentira es abominable porque va en contra de la naturaleza de Dios, que es completamente verdadera y fiel. Cuando mentimos, estamos de cierta forma eligiendo el lado del engaño, del adversario, y no el lado de la luz y la verdad, que pertenece a Dios. Pero la mentira no solo afecta la relación entre el hombre y Dios, también destruye la confianza entre las personas. Una vez que la mentira es descubierta, la confianza se rompe, y muchas veces es casi imposible restaurarla completamente. Las relaciones se construyen sobre la base de la confianza, y la mentira actúa como un veneno, corroyendo esa base hasta que todo se derrumba. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, versículo 25, nos exhorta: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí Pablo nos recuerda que, como cristianos, somos parte del cuerpo de Cristo. Mentir al prójimo es como mentirse a uno mismo, perjudicando la unidad y la salud del cuerpo en su conjunto. Y no es solo la gran mentira la que desagrada a Dios. Las llamadas mentiras blancas, aquellas que parecen inofensivas o que usamos para evitar problemas, también son condenadas. Toda mentira, independientemente de su motivación o aparente inocencia, es una distorsión de la verdad. Dios desea que vivamos en la verdad en todos los aspectos de nuestras vidas, porque es en la verdad donde encontramos la libertad. Jesús dijo en Juan capítulo 8 versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La mentira, por otro lado, nos atrapa en una red de engaños y falsedades que solo traen dolor y separación. Existen innumerables historias en la Biblia que muestran las consecuencias de la mentira. Un ejemplo notable es la historia de Ananías y Zafira,
registrada en Hechos capítulo 5. Mintieron al Espíritu Santo, intentando engañar a los apóstoles sobre el valor de la propiedad que vendieron. En lugar de confesar la verdad, prefirieron mentir para parecer más generosos de lo que realmente eran. El resultado fue trágico. Ambos cayeron muertos. Y esta historia sirve como una seria advertencia sobre las consecuencias de intentar engañar a Dios y a los demás. Otro ejemplo es la historia de Jacob, que mintió a su padre, Isaac, fingiendo ser su hermano Esaú para robar la bendición. La mentira de Jacob trajo grandes consecuencias, generando un largo periodo de conflicto y separación en su familia. Esta historia, relatada en Génesis, capítulos 27 y 28, nos muestra que la mentira, incluso cuando parece traer algún beneficio inmediato, termina trayendo dolor, culpa y división. En Proverbios capítulo 26, versículo 28, está escrito: la lengua falsa odia a los que aplasta, y la boca lisonjera prepara la ruina. La mentira puede parecer un camino más fácil en ciertos momentos, pero al final siempre lleva a la ruina. Dios nos llama a ser portadores de la verdad en todas las circunstancias. Esto significa que debemos ser honestos en nuestras palabras, incluso cuando la verdad sea difícil de decir o de escuchar. Que podamos entonces examinar nuestras vidas y nuestras palabras. Si la mentira ha sido parte de nuestra comunicación, que podamos confesarla a Dios y buscar vivir en integridad, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que nuestras palabras sean siempre un reflejo de la verdad que habita en nuestros corazones, para que, en todo, podamos agradar a Dios y reflejar su luz al mundo. Entre las actitudes que Dios aborrece, la violencia ocupa un lugar destacado. Manos que derraman sangre inocente es una expresión fuerte que nos recuerda el valor incalculable de la vida humana a los ojos de Dios. Desde los primeros tiempos de la creación, Dios estableció la santidad de la vida. En Génesis capítulo 4, versículos 9 y 10, después de que Caín asesinara a su hermano Abel, Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Caín responde con indiferencia: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Dios dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de Abel, derramada injustamente, clama por justicia, y esa voz es escuchada por Dios. La Biblia es clara al condenar cualquier forma de violencia contra los inocentes. Derramar sangre inocente no se refiere solo al acto extremo del asesinato, sino también a cualquier tipo de violencia o injusticia que cause daño irreparable a otro ser humano. Esto incluye el odio, el rencor e incluso la indiferencia ante el dolor ajeno. En Proverbios capítulo 6, Dios no solo condena el acto en sí, sino también la disposición del corazón que lleva a tales acciones. A lo largo de la historia, vemos ejemplos trágicos de cómo la violencia contra los inocentes trae consecuencias devastadoras. Un ejemplo de esto es la historia de Nabot, registrada en Primera de Reyes capítulo 21. Nabot era un hombre justo, dueño de una viña que el rey Acab deseaba. Cuando Nabot se negó a venderla, la reina Jezabel conspiró para que fuera acusado falsamente de blasfemia, lo que resultó en su ejecución. La sangre de Nabot fue derramada injustamente por causa de la avaricia y la maldad, y Dios no ignoró este acto. El profeta Elías fue enviado para anunciar a Acab y Jezabel el juicio que vendría sobre ellos por este pecado. Y la violencia no se manifiesta solo de manera física. Las palabras que hieren, que destruyen la dignidad de una persona, también pueden compararse a manos que derraman sangre inocente. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, nos advierte: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. El odio, la ira descontrolada e incluso el desprecio hacia los demás pueden llevarnos a una forma de violencia que, aunque no derrame sangre física,
derrama la sangre emocional y espiritual, causando daños profundos. El propio Jesús, en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, enseña: This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward. Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. This episode is brought to you by Cadillac. When you have 4 new tires, every drive feels fresh. Right now, buy 3 select tires and get 1 for just $1 during the Cadillac Certified Service Fresh Start Tire event. Visit Cadillac.com/service offers or see dealer for full details. At participating U.S. GM dealers only. Highest or equal value tire will be $1. Offer ends 5/31/2025. Not available with other offers. Smartwater Alkaline with antioxidant. 9.5 plus pH, now in cans. Refreshing. Made for every way you move. Should I run a marathon? Let's start with finishing that water. Smartwater Alkaline with antioxidant, now in a sleek can. For those with a taste for taste. Grab yours today. Your snacking routine can get a little dull. Time for an Oikos remix. Like a crunchy storm of sea salt praline pretzels, dark chocolate, and butter toffee, showering down into a smooth, creamy yogurt. Enjoy 3 Oikos Remix varieties with epic mix-ins and 11 grams of complete protein per 4.5-ounce serving. See remixyogurt.com. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Jesús amplía el entendimiento sobre el mandamiento no matarás, mostrando que la raíz del homicidio está en el corazón lleno de ira y odio. Por lo tanto, debemos cuidar no solo nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos y sentimientos hacia los demás. Cuando reflexionamos sobre manos que derraman sangre inocente, somos llamados a examinar nuestro propio corazón. ¿Será que, en algún momento, nuestras palabras o acciones han contribuido a herir a alguien injustamente? ¿Será que, de alguna manera, hemos sido cómplices de sistemas que oprimen y explotan a los vulnerables? Dios nos llama a la justicia, a la misericordia y a la compasión. En Miqueas capítulo 6, versículo 8 está escrito: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Practicar la justicia significa proteger la vida y la dignidad de todos, especialmente de los más vulnerables. Que podamos entonces examinar nuestras vidas y nuestros corazones, pidiendo a Dios que nos libre de toda forma de violencia, ya sea física, verbal o emocional. Que nuestras manos sean instrumentos de paz, de amor y de justicia, reflejando la naturaleza de Dios en todo lo que hacemos. Y que al rechazar toda forma de violencia, podamos agradar a Dios, protegiendo y valorando la vida que Él creó con tanto amor y propósito. El corazón humano es un misterio profundo, y es en él donde se originan nuestros pensamientos, deseos e intenciones. En Proverbios capítulo 6, una de las actitudes que Dios aborrece es un corazón que maquina proyectos inicuos. ¿Pero qué significa esto exactamente? Significa que Dios detesta cuando nuestros corazones, en lugar de ser un lugar de pureza y bondad, se convierten en un campo fértil para planes malvados, egoístas y perversos. Un corazón que maquina proyectos inicuos es un corazón que constantemente planea el mal, que se deleita en tramar contra otros. Está movido por intenciones ocultas, a menudo enmascaradas por una apariencia de bondad, pero que en realidad buscan perjudicar, engañar o aprovecharse de los demás. Dios conoce cada pensamiento e intención de nuestro corazón, y Él se entristece profundamente cuando permitimos que la maldad eche raíces dentro de nosotros.
En la Biblia, vemos ejemplos de corazones corrompidos que tramaron el mal y trajeron destrucción sobre sí mismos y sobre otros. Uno de los ejemplos más notorios es el de Judas Iscariote, cuyo corazón fue seducido por la avaricia y el deseo de traicionar a Jesús. En Juan capítulo 13, versículo 2, leemos que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. El corazón de Judas fue corrompido por pensamientos malignos, llevándolo a traicionar al propio Hijo de Dios por 30 monedas de plata. Lo que comenzó como un pensamiento oscuro en su corazón, culminó en una de las mayores tragedias de la historia. Otro ejemplo de un corazón que maquina el mal es el de Amán, en el libro de Esther. Amán era un hombre poderoso en el reino de Persia, pero su corazón fue consumido por el odio y el deseo de venganza contra Mardoqueo y el pueblo judío. Planeó un genocidio, tramando la aniquilación de todo un pueblo inocente. Sin embargo, sus planes perversos terminaron volviéndose contra él mismo. Y Amán fue colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Esta historia nos recuerda que un corazón que maquina proyectos inicuos no solo hiere a los demás, sino que también trae destrucción sobre sí mismo. Pero ¿qué lleva a una persona a permitir que su corazón se llene de maldad? Muchas veces comienza con pensamientos pequeños y aparentemente inofensivos, quizás una pequeña envidia, un resentimiento no resuelto o un deseo egoísta. Estos pensamientos, si no son confrontados y llevados a la obediencia a Cristo, pueden crecer y transformarse en planes malignos. Santiago, en el capítulo 1, versículos 14 y 15, describe este proceso de forma clara. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado siempre comienza en el corazón, y es allí donde debemos estar vigilantes. Dios nos llama a tener un corazón puro, un corazón que refleje su santidad y amor. En Mateo capítulo 5, versículo 8, Jesús nos dice: «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Un corazón puro es un corazón libre de maldad, un corazón que busca el bien de los demás y que se alegra en la justicia. Pero ¿cómo podemos mantener nuestro corazón puro en un mundo lleno de maldad y tentaciones? La respuesta está en permanecer en comunión con Dios, permitiendo que Él escudriñe y purifique nuestro corazón constantemente. Además, la Biblia nos enseña a guardar nuestros corazones por encima de todo. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, leemos: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Guardar el corazón significa protegerlo de influencias que puedan corromperlo, ya sea a través de pensamientos, palabras o acciones. También significa alimentar nuestro corazón con la palabra de Dios, que es viva y eficaz para transformarnos y mantenernos en el camino correcto. Otro paso crucial para evitar que nuestro corazón maquine proyectos inicuos es el perdón. Muchas veces, el rencor y la amargura pueden llevar a una persona a tramar el mal contra alguien que la ha herido. Jesús nos enseñó la importancia de perdonar, no solo por el bien del otro, sino también por la salud de nuestro propio corazón. En Mateo capítulo 6, versículo 14, dice: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial». El perdón libera nuestro corazón de la maldad y abre espacio para que el amor y la paz de Dios reinen en nosotros. Que podamos entonces examinar nuestro corazón con sinceridad. Si hay en él algún pensamiento o intención que no agrada a Dios, que podamos confesarlo y pedir al Señor que nos purifique. Que nuestros corazones sean como un terreno fértil para las semillas del amor, la bondad y la justicia, y que en todo podamos reflejar la pureza y la santidad de Dios. Un corazón que maquina proyectos inicuos es un corazón que se aleja de Dios, pero un corazón puro es un corazón que camina al lado de Él, en comunión y en paz.
Cuando la Biblia menciona pies que corren al mal, en Proverbios capítulo 6, está hablando sobre la prontitud, la disposición inmediata a hacer lo que es incorrecto. Esto se refiere a personas que no solo son tentadas a pecar, sino que tienen una inclinación activa a seguir el mal, sin dudar, sin pensar en las consecuencias. So good, so good, so good. Get ready, cause Clear the Rack is on at your Nordstrom Rack store. Now through Monday, find incredible deals on Wear Now styles. On sale for even less at Nordstrom Rack. Take an extra 25% off red tag clearance throughout the store from brands like Free People, Steve Madden, Vince, and more. All sales final. The best stuff goes fast. So shop this sale at Nordstrom Rack today. Please see NordstromRack.com or ask a store associate for details. Mic check. 1, 2. Are we recording? Hi, I'm Michelle Bernstein, an award-winning chef, restaurateur, and mom. I have a lot on my plate, including my psoriatic arthritis symptoms. That's why I was prescribed Cosentyx. It helps me move better. Cosentyx secukinumab is prescribed for people 2 years of age and older with active psoriatic arthritis. Don't use if you're allergic to Cosentyx. Before starting, get checked for tuberculosis. An increased risk of infections and lowered ability to fight them may occur, like tuberculosis or other serious bacterial, fungal, or viral infections. Some were fatal. Tell your doctor if you have an infection or symptoms like fevers, sweats, chills, muscle aches, or cough, had a vaccine or plan to, or if inflammatory bowel disease symptoms develop or worsen. Serious allergic reactions and severe eczema-like skin reactions may occur. Learn more at 1-844-COSENTYX or Cosentyx.com. Ask your rheumatologist about Cosentyx. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Este es un estado de corazón que está distante de Dios. Un corazón que se deleita en el pecado en lugar de buscar la rectitud. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 7, leemos: Sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y quebrantamiento hay en sus caminos. Este pasaje describe a personas cuyos pies son rápidos para hacer lo que es incorrecto, que no pierden tiempo en buscar lo que es injusto. La rapidez con la que se mueven hacia el mal demuestra una falta de temor a Dios y una ausencia de reflexión sobre las consecuencias de sus acciones. Un ejemplo claro de alguien cuyos pies corrieron hacia el mal es el rey David en uno de los momentos más oscuros de su vida. En 2 de Samuel, capítulo 11, encontramos la historia de David y Betsabé. Cuando David vio a Betsabé, no dudó en satisfacer sus deseos egoístas. Sus pies corrieron hacia el mal, y no solo cometió adulterio, sino que también orquestó la muerte de Urías, el esposo de Betsabé. El pecado de David trajo consecuencias terribles para él y su familia, y esta historia nos enseña que, cuando corremos hacia el mal, inevitablemente cosechamos frutos amargos. ¿Pero qué hace que una persona sea rápida para hacer el mal? Muchas veces esto proviene de un corazón que no está en sintonía con Dios. Un corazón que busca satisfacer los deseos carnales en lugar de agradar al Señor. En Romanos capítulo 8, versículo 5, Pablo explica: porque los que son según la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son según el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Cuando nuestro corazón está inclinado hacia la carne, nuestros pies naturalmente siguen esa inclinación, corriendo hacia el pecado. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nuestros pies corren hacia el bien, hacia la justicia, hacia el amor. ¿Y qué podemos hacer para evitar que nuestros pies corran hacia el mal? El primer paso es ser conscientes de nuestras inclinaciones y deseos. Necesitamos examinar nuestros corazones
y reconocer las áreas en las que somos tentados a actuar precipitadamente, sin reflexionar sobre las consecuencias. En 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, se nos advierte: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». La vigilancia es crucial para evitar que nuestros pies sigan el camino equivocado. Otro paso importante es la oración. Jesús, en Mateo capítulo 26, versículo 41, nos instruye: «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil». La oración nos fortalece contra las tentaciones, nos da discernimiento para percibir cuando estamos siendo atraídos hacia el mal y nos ayuda a mantener nuestros pies firmes en el camino de la justicia. Cuando oramos, estamos en comunión con Dios, buscando su guía y fuerza para resistir al mal. Además, necesitamos alejarnos de las situaciones que nos llevan al pecado. Pablo, en su carta a Timoteo, da un consejo práctico: «Huye también de las pasiones juveniles». 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Huir del pecado significa no ponernos en situaciones donde seremos tentados a actuar mal. Esto puede significar evitar ciertas compañías, ambientes o incluso pensamientos que sabemos que pueden llevarnos a correr hacia el mal. Así como José huyó de la tentación cuando fue seducido por la esposa de Potifar, debemos estar listos para huir de todo lo que pueda llevarnos a pecar. Otro aspecto crucial es llenar nuestras mentes y corazones con la palabra de Dios. En Salmos capítulo 119, versículo 11, el salmista declara: «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Cuando la palabra de Dios está enraizada en nosotros, actúa como un freno para nuestros pies, impidiéndonos correr hacia el mal. La palabra nos recuerda las consecuencias del pecado, la santidad de Dios y el llamado a vivir según sus mandamientos. Finalmente, es esencial buscar el consejo y la compañía de personas piadosas. En Proverbios capítulo 13, versículo 20, leemos: «El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado». Andar con personas que tienen el corazón vuelto hacia Dios nos ayuda a mantener nuestros pies en el camino correcto. Nos animan, nos corrigen y nos ayudan a crecer en santidad. La comunión con otros cristianos es uno de los medios que Dios usa para protegernos de caer en la tentación. En lugar de tener pies que corren hacia el mal, somos llamados a tener pies que sigan la justicia, la misericordia y la paz. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6, versículo 15, habla de calzar los pies con la preparación del Evangelio de la paz. Esto significa que, como seguidores de Cristo, debemos estar listos para llevar paz y no destrucción, para promover el bien y no el mal. Cuando nuestros pies están calzados con el Evangelio, estamos listos para correr, no hacia el pecado, sino hacia las buenas obras que Dios preparó para nosotros. Que podamos, entonces, examinar los caminos que estamos recorriendo. Si nuestros pies se han inclinado hacia el mal, que podamos arrepentirnos y pedir a Dios que nos ayude a caminar en sus caminos. Que nuestros pies sean rápidos para hacer el bien, para servir, para amar, y que en todo lo que hagamos podamos glorificar el nombre de Dios. Porque al final, eso es lo que realmente importa. Vivir de una manera que honre y agrade a nuestro Creador, quien nos llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Entre las actitudes que Dios aborrece, la falsedad ocupa un lugar destacado. Custom window treatments are a small upgrade that have a big impact. No better time to shop than now at Blinds.com's Memorial Day Mega Sale. Blinds.com invented a better way to shop for window treatments, completely online with upfront pricing, no showroom markups, no salespeople in your home. Choose from classic shutters to outdoor shades and more, all backed by our 100% satisfaction guarantee. Shop Blinds.com's Memorial Day Mega Sale now. Save up to 50% site-wide, plus a free measure. Rules and restrictions may apply. It's time to rewrite the vacation rules.
With Royal Caribbean, your family can look forward to just about anything. Break the thrill barrier, roaring down the tallest water slide in North America. Jump into breathtaking jungles and jaw-dropping coves. Vibe off the charts on our private island Perfect Day at Coco Cay. And end the day knowing things are just getting started. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry, Bahamas. Especialmente cuando se trata de levantar falso testimonio contra otra persona. En Proverbios capítulo 6, se nos advierte sobre la gravedad de ser un testigo falso que esparce mentiras. Esto no se trata solo de decir falsedades. Se trata de usar la mentira para perjudicar, manipular la justicia y causar daño deliberado a otros. El papel de un testigo es crucial en cualquier sociedad. Un testigo verdadero ayuda a establecer la verdad, promueve la justicia y protege a los inocentes. Pero un testigo falso hace lo opuesto. Distorsiona la realidad, corrompe la justicia y pone vidas en peligro. En la Biblia, la seriedad de este pecado se enfatiza desde los 10 mandamientos, donde Dios ordena: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo capítulo 20, versículo 16. Este mandamiento no es solo para evitar la mentira, sino sobre la importancia de decir la verdad, especialmente cuando la vida y la reputación de alguien están en juego. Uno de los ejemplos más trágicos de falso testimonio en la Biblia es la historia de Jesús durante su juicio. En Mateo capítulo 26, versículos 59 a 61, leemos que los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Sin embargo, al final, 2 testigos falsos distorsionaron las palabras de Jesús, diciendo que él afirmó que destruiría el templo de Dios y lo reconstruiría en 3 días. Este falso testimonio fue usado como base para condenar al Hijo de Dios a la muerte, mostrando cuán devastador puede ser el impacto de una mentira en un tribunal. El falso testimonio no solo distorsiona la justicia, sino que también puede destruir vidas. Piensa en la historia de Nabot, contada en 1 de Reyes capítulo 21. El rey Acab deseaba la viña de Nabot, pero cuando éste se negó a vendérsela, la reina Jezabel tramó para conseguir la viña por medios crueles. Ella organizó un banquete y contrató a 2 hombres malvados para testificar falsamente que Nabot había blasfemado contra Dios y contra el rey. Con base en ese falso testimonio, Nabot fue apedreado hasta la muerte, y Acab tomó posesión de su viña. Sin embargo, Dios no ignoró esta injusticia. El profeta Elías fue enviado para anunciar el juicio sobre Acab y Jezabel, mostrando que Dios siempre hace justicia, incluso cuando los hombres distorsionan la verdad. La falsedad también es una forma de violencia, ya que hiere la integridad y la dignidad de las personas. En Proverbios capítulo 12, versículo 18, está escrito: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Las palabras de un falso testimonio son como cuchillas afiladas que cortan profundamente, causando dolor, desesperación y, a menudo, consecuencias irreversibles. La confianza, una vez rota por un falso testimonio, es difícil de restaurar, y los daños causados pueden durar toda la vida. Pero ¿por qué alguien se convierte en un testigo falso? Muchas veces, esto es motivado por miedo, codicia, envidia o deseo de poder. En algunos casos, es un intento de venganza o de obtener algún tipo de ventaja injusta. Otras veces es la presión de otros, como vimos en el caso de Jezabel, que manipuló a los hombres para que mintieran contra Nabot. Sin embargo, independientemente de la motivación, ser un testigo falso es una elección que desagrada profundamente a Dios y que trae graves consecuencias espirituales. En Salmos, capítulo 101, versículo 7, el salmista declara:
No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Dios es un Dios de verdad, y aquellos que eligen el camino de la falsedad se están alejando de él. Ser un testigo falso no es solo un acto de injusticia contra el prójimo, sino también un acto de rebelión contra Dios, que es la propia verdad. ¿Y cuál es el antídoto para el falso testimonio? La integridad. En Proverbios capítulo 10, versículo 9, leemos: El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. La integridad significa ser veraz en todas las situaciones, decir la verdad incluso cuando es difícil, y negarse a comprometer la justicia por cualquier motivo. La integridad es el reflejo del carácter de Dios en nosotros, y eso es lo que Él desea ver en cada uno de sus hijos. También es importante recordar que ser un testigo verdadero no se limita solo a los tribunales. Cada vez que hablamos de alguien, estamos dando un testimonio. Nuestras palabras pueden construir o destruir, pueden promover la paz o generar conflictos. Es nuestra responsabilidad elegir cuidadosamente lo que decimos, sabiendo que nuestras palabras tienen peso y que Dios escucha cada una de ellas. Finalmente, debemos estar conscientes de que, como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser luz en el mundo. Y esto incluye ser personas de verdad, que promueven la justicia y que se niegan a participar en cualquier forma de engaño. En Efesios capítulo 4, versículo 25, Pablo nos exhorta: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Como miembros del cuerpo de Cristo, estamos unidos por la verdad, y es nuestra responsabilidad proteger esa verdad en todo lo que hacemos y decimos. Que podamos, entonces, examinar nuestras palabras y nuestros testimonios. Si en algún momento hemos fallado en ser veraces, que podamos arrepentirnos y buscar vivir en integridad de aquí en adelante. Que nuestras palabras sean siempre un reflejo de la verdad de Dios en nuestras vidas, y que en todo podamos honrarlo, viviendo de acuerdo con sus mandamientos y promoviendo la justicia y la verdad donde quiera que vayamos. La última de las actitudes que Proverbios capítulo 6 nos advierte es aquel que siembra discordia entre hermanos. Esta es una de las prácticas más sutiles y al mismo tiempo devastadoras que pueden existir dentro de una comunidad, ya sea familiar, religiosa o social. Sembrar discordia es más que simplemente causar un conflicto. Es dividir, separar y destruir la unidad que Dios tanto valora. Dios ama la unidad y la armonía entre sus hijos. En el Salmo 133, versículo 1, leemos: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La unidad se compara con el aceite precioso que desciende sobre la cabeza y la barba de Aarón, y con el rocío que desciende sobre los montes de Sión. Esto muestra cuánto valora y bendice Dios la unidad. Cuando alguien, por cualquier motivo, comienza a sembrar discordia, está trabajando en contra de ese plan divino de armonía. Pero, ¿qué significa exactamente sembrar discordia? Sembrar discordia implica esparcir rumores, hacer insinuaciones, generar desconfianza y crear divisiones. Es poner a hermanos unos contra otros, ya sea a través de chismes, críticas destructivas o incluso sugiriendo maliciosamente que alguien no es digno de confianza. Esta práctica puede parecer pequeña o incluso inofensiva, pero sus efectos son poderosos y destructivos. El apóstol Santiago, en su epístola, describe el peligro de la lengua, que aunque es un pequeño miembro del cuerpo, puede incendiar un gran bosque. En Santiago capítulo 3, versículos 5 y 6, dice: Mirad cómo un pequeño fuego incendia un gran bosque. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama el curso de la naturaleza, y es inflamada por el infierno. Un ejemplo claro de siembra de discordia en la Biblia es la historia de Absalón, hijo del rey David. En 2 Samuel, capítulo 15,
Absalón utilizó su carisma y posición para ganarse el favor del pueblo de Israel, diciéndole a la gente que él haría justicia si fuera juez, insinuando que el rey David no estaba cuidando adecuadamente al pueblo. Poco a poco, Absalón logró dividir el corazón del pueblo y provocar una rebelión contra su propio padre. El resultado fue una guerra civil que causó la muerte de muchos, incluido el propio Absalón. Esta historia ilustra cómo la discordia sembrada puede llevar a la destrucción a gran escala. Otro ejemplo es la división entre Pablo y Bernabé, relatada en Hechos capítulo 15. La causa de la división fue una discusión sobre si Juan Marcos debía o no acompañarlos en su misión. Aunque el texto no especifica una siembra de discordia, el resultado fue una separación dolorosa entre dos grandes hombres de Dios que habían trabajado juntos durante mucho tiempo. Este ejemplo muestra que incluso las personas más piadosas pueden ser vulnerables a la discordia y la importancia de buscar la reconciliación y la unidad siempre que sea posible. Que podamos entonces ser personas que promueven la paz y la unidad, que hablan la verdad en amor y que se esfuerzan por construir y no por destruir. Que nuestras palabras y acciones reflejen el corazón de Dios, que desea ver a sus hijos viviendo en armonía. Y que, en todo, podamos evitar la discordia, buscando siempre la reconciliación, la paz y la unidad, para la gloria del Señor. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan necesitar escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, porque Dios podría estar queriendo usarte para tocar y transformar la vida de esas personas. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y hasta el próximo video. Quédate con Dios.